Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Un saludo muy especial a todos los que se están conectando a través de nuestras redes sociales. Como siempre, aquí en Conexión Radio trayéndoles lo mejor de lo mejor. Bueno, conmigo se encuentra parte del grupo de 5x1. Ellos son un grupo de muchachos. Ahora nos van a contar el nombre, porque yo decía, bueno, 5x1 5, 5x2 10, y pues no, yo decía, bueno, ¿y el resto de la tabla qué pasa? Ahora nos van a contar por qué este nombre, y inicio contándoles que ellos hace poco inician también transmitiendo su podcast en nuestro canal de YouTube. Si usted no sigue y no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, pues arrepiéntese primero, luego se va a YouTube, busca Conexión Radio 20 y se suscribe, nos da ahí un like. Entonces vamos a estar compartiendo a esta hora de la mañana con estos muchachos o cuchachos, ¿cómo? Con estos pelados, pero por ahí decían pelados de los viejos, decían. No, somos muchachos. No, muchachos. Ah, bueno, con los muchachos. Aquí con la muchachada. No, muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Javi, bienvenido aquí a los micrófonos de Conexión Radio. Muchas gracias primero por la oportunidad de ser parte de Conexión Radio, de poder también transmitir lo que nosotros estamos grabando y haciendo a través de Conexión, y la oportunidad de estar acá también ya hablando en vivo y en directo pues con ustedes y con todos los que nos ven ahí a través de sus redes sociales. Así es, Richie, bienvenido también a los micrófonos de Conexión Radio. Muchas gracias. Bacanísimo estar acá en Conexión Radio 20. Muy contentos, sobre todo por la parte donde dijeron que éramos muchachos. Eso nos aquí damos ánimo, les damos ánimo. Eso me pone muy contento eso. Y bueno, gracias a todos por el apoyo que nos dan desde acá para que esta idea y este proyecto de 5x1 vaya creciendo. Está súper chévere. Así es, y David también bienvenido a los micrófonos de Conexión. Gracias. Yo soy el que menos habla en el grupo, es el de pocas palabras. Entonces, eso gracias. Sí, yo no lo creo. Eso, cuando hay alguien que dice yo casi no hablo, téngale miedo. Sí. No, yo no sé bailar, es el que más baila. Sí. No, yo no sé hacer, es el que más sí. El que dice, no, yo como un poquito, téngale miedo, miedo. Sí. Bueno, muchachos, para que se vayan así súper animados. Yo quiero aclarar que si Caleb a los 80 decía que estaba joven, pues que es tener 35, ¿no? Sí, pero es que miremos la alimentación de Caleb, lo que era Caleb. Sí, vámonos allá. Por favor, Levíticos, no mentiras. Pero, pues nada, felices de tenerlos. Para nosotros, como Conexión Radio, siempre es motivo de alegría cuando otras personas se unen a crear contenido con nosotros. De hecho, ese es el sentido del nombre de nuestra emisora, Conexión, crear conexiones. Creemos en la unidad del cuerpo de Cristo, creemos en que cada uno tiene algo de Dios y lo tiene para darlo a los demás. Entonces Dios nos da a nosotros la herramienta de Conexión Radio. ¿Cómo no unirnos con otros ministerios, con personas que quieren llevar el mensaje de Cristo? Porque no es cualquier mensaje, es el mensaje de Cristo. Entonces, para nosotros también es un privilegio tenerlos. El programa o el podcast más bien se llama 5x1, pero usted ve que aquí hay 3. Entonces, siempre se ha hablado que la matemática, Dios no, faltan 2, que es José y Sergio, que hoy no pudieron estar. Pero lo que queremos es contarles, un saludo ahí para José, para Sergio, que Dios los bendiga. Queremos contarles de qué se trata este podcast, qué es lo que ustedes buscan lograr, qué es lo que quieren. Pero antes de responder estas preguntas, yo quiero que nos cuenten de dónde sale el nombre, cómo se unen ustedes 5 para empezar este proyecto, de dónde nace todo esto que están haciendo.
¿Quién quiere contar? Richie. A ver. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que tenemos amistad hace más de 12 años. Hace más de 12 años. Nosotros creamos un grupo gracias a Javier. Cuando éramos muchachos. Cuando éramos más muchachos. Cuando de verdad eran muchachos. Ahí sí éramos pelados. Que es que ahorita son los pelados, ¿no? ¿No? Antes éramos jóvenes y bellos, ahorita solo somos bellos. Entonces, Yo insisto, yo sigo siendo joven. entonces nosotros creamos una idea loquísima que se llamó Ríe con Dios. Ríe con Dios lo que quería era, o lo que buscaba era simplemente llevar la palabra a través del humor, a través de la comedia y a través de la cuentería a diferentes lugares, a diferentes iglesias, congresos y demás. Entonces lo que trabajábamos era, bueno, Javi es súper bueno para hacer todo el tema de las relaciones y las conexiones, él es nuestra conexión. Entonces, o sea, ustedes también tienen conexión. Claro, ¿Sí? Javi es el Conexión Javi. Sí. Es el que nos conecta. nuestro relacionista público, manager y demás. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, nos conocemos con David. David maneja la cuentería y es parte de su vida. Yo hago cuentería y hago un poquito de comedia. Y tenemos a José Daniel y a Sergio, que ellos nos acompañaban en ese entonces con la guitarra y toda la parte de alabanza y adoración. Trabajamos más o menos durante bueno, Dani también me hacía cuento canciones, eso es un tema muy bien chévere. Y digamos que logramos ser conocidos, o sea, llegamos a diferentes lugares, a diferentes eventos y demás, fue muy chévere. Pero por alguna razón es que si ustedes van al canal de 5x1 y que después vamos a estar compartiendo acá también en Conexión Radio, pues se van a enterar qué fue lo que pasó y por qué se divide el grupo, como decíamos ahí tras de micrófono, ¿no? Como rebelde, como RBD. Ah, como RBD, o sea. Que se dividió y volvemos. Renacieron Entonces, después de... nos dividimos, pasan 12 años, algunas razones nos llevan a reencontrarnos. Con preguntas como, oiga, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado? He visto que ha cambiado esto, tal, sentémonos y nos charlamos. Y empezamos a charlar de algunos temas, nos volvemos a reunir, vuelve Javier y dice, creemos un podcast. Y tú eres el culpable. Sale la idea de 5x1. Y dijimos, bueno, hagamos un podcast donde mantengamos la esencia de una u otra manera, lo que era Ríe con Dios. No tan divertido, no tan al humor, pero sí siendo muy frescos en lo que nosotros somos, muy en nuestra esencia. Y siempre enseñando algo que sea totalmente bíblico y que sea totalmente centrado en ese uno. Y digamos que el parte del nombre, que ya ahorita alguno lo va a explicar, es 5 personas pero solo una base, uno que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si esa base no está, los otros 5 no tenemos nada que hacer ahí. Así es. Entonces, ¿cómo fue el proceso del nombre? David, cuéntanos. Bueno, pues poner a 5 de acuerdo es bastante complejo, ¿no? Y más que pues cada uno tiene como su estilo, ¿no? Cada uno tiene su forma. Entonces duramos como 2 días reuniéndonos, tanto virtual como presencial, varias horas hablando de los nombres. Sacábamos uno, no, ese no, este no, y a uno le gustaba 3 y a otros 2 no. Y bueno, pues igual digamos que peleé entre comillas, porque realmente nunca peleamos, siempre tenemos una muy buena relación. Sí. Y aunque tenemos diferencias, sí, a veces discutimos nuestras diferencias, pero todo pues con mucho amor. Y pasaron los 2 días y nada que concluíamos con el nombre. Nada que teníamos nombre. ¿Pero habían grabado ya el primer podcast o no? No ha salido. No, hasta ahora estábamos diseñando logos, hasta ahora estamos haciendo los perfiles. Pero habíamos hecho un live. Habíamos hecho un reencuentro virtual. No, todavía no lo habíamos hecho. No lo habíamos lanzado todavía, porque eso fue lo primero que hicimos, un live. Pero claro, y faltaban unos días para el live y no teníamos nombre. Sí. Al otro día, de las 2 horas de reunión, estaba yo sentado con mi esposa, estábamos almorzando. Yo quería que nos llamáramos los Panderetos. Él quería que nos llamáramos los Panderetos, yo quería que nos llamáramos Metanoia, pero eso era puro nombre de banda de metal y bueno. Ríe con Dios podcast. Ríe con Dios 2.0 recargado, ¿no? De por sí que Ríe con Dios era un nombre que también tuvimos mucho lío para encontrarlo, ¿no? Y mi esposa me dice, pero es que ustedes son 5, tienen 5 puntos de vista, 5 vivencias, pero lo que los une es Jesús, es el uno que los une. Yo le dije, oye, sí, queda chévere, ¿no? 5 puntos de vista y una verdad. Me dijo, no, ese nombre está muy largo. Entonces le dije, bueno, entonces sería 5x1. Y les escribo a ellos, oiga, 5x1.
Y todos, Y todos, 5. uy, no, escribieron por fin, claro. Yo quería Porque los panderetos y no. la esencia es esa. Somos 5 opiniones, 5 miradas, solo una, así es la canción. 5 puntos de vista, 5 opiniones, 5 vivencias chingo. diferentes, aunque vivimos situaciones muy similares, fueron 5 vivencias de todas maneras diferentes, pero siempre, y siempre lo hicimos en nuestros videos, el uno, el que exaltamos, el uno que nos unió, es el uno que es Jesucristo. Entonces por eso somos 5 y nosotros 5 le debemos todo a ese uno. 5. Saludos a Mafe que nos dio el Y nombre gracias, de los panderetos. gracias a Mafe, que entre 5 otras por cosas, 5 panderetos. mi esposa Fernanda, que amo muchísimo, porque también es nuestro apoyo, es nuestra directora de cámaras, es nuestra directora Nuestra de redes, jefe. es nuestra jefe básicamente. Nos regaña. La que manda. Sí, claro, porque Sí. somos 5, La que pero manda a pues... comprar el pan para el tinto. Sí. La que manda Sí. a comprar todo. La De que hecho, coordina el almuerzo. no nos podemos ir de acá sin tomar una foto para que ella crea que Sí. estamos aquí. Ah, Oye, no sé para dónde cogieron. Claro, porque aunque somos 5 los que estamos en cámara, pues tenemos mucha gente atrás, ¿no? Está mi esposa, está Sí, mi claro, cuñada hay un Sonia equipo. también, la esposa de mi hermano Daniel, que es la que también nos apoya en las grabaciones. Nata, la Mi esposa de esposa, Javi, también también nos nos ayuda ayuda. con videitos. Tenemos varios amigos que nos ayudan con el cuento de las cámaras. Entonces, O sea, somos siempre un- grabamos con público en vivo. Nuestras familias. no, Sí, siempre y estamos es que con miren, video. se ve tan sencillo hacer un video para cuando uno es el que está viendo el video, Espectador, ¿sí? sí. Espectador, se ve tan sencillo y es tan fácil de pronto criticar, uy, pero es que el sonido, uy, pero es que el de allí suena no sé cómo, pero es que la luz, pero es que póngase usted a grabar un video y eso tiene toda una logística tenaz, pero lo chévere es que yo creo que este tipo de cosas nacen en el corazón de Dios, o sea, es Dios, es el Espíritu de Dios que nos mueve a tomar iniciativas. Y de hecho estábamos hablando ahora rato y casi siempre la mayoría dice, no, el primer video que subimos, eso salió así, no sé qué, por acá empezamos a mirar los errores y en el proceso se va aprendiendo. Y cuando nosotros miramos a los discípulos, Jesús no dice, listo, ya se preparó o empieza a estudiar, listo, entonces después de que termine nos vemos para que sea mi discípulo, sino que los va cogiendo así tal cual como están y en medio del proceso es que los va guiando, les va enseñando, los va formando y que todos eran tan diferentes, ¿sí? Así como ustedes que dicen, no, es que cada uno tiene un punto de vista y ponernos de acuerdo es complejo. Bueno, ahorita ustedes saben que hay una serie de Jesús con los discípulos muy reconocida y nos lleva como a ver esa realidad que a veces sabemos pero que no somos tan conscientes, o sea, de la diferencia que tenían ellos, pero cómo Jesús los amaba con sus diferencias, cómo Jesús los escogió a pesar de, aún de sus errores, ¿cierto? O sea, saber que me va a negar, o sea, yo digo, no, si este me va a negar, suerte es que le digo, ¿cierto? O sea, conmigo no, o cosas así, pero Jesús vio en ellos cosas tan poderosas, yo creo que en sus diferencias, y eso es lo que a nosotros también nos gusta, y vuelvo y lo recalco de lo que somos como Conexión, y es que si todos fuéramos iguales, qué pereza, o sea, qué pereza miles de Juliés iguales que yo, qué jartera, pero la belleza está en eso, en la esencia de cada uno, en lo diferentes que somos, y creo que ese fue como el fundamento de ustedes, ¿cierto? Bueno, aquí todos pensamos diferente, porque no hacemos un podcast que edifique y que lleve a muchos también a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la meta, el propósito? ¿Por qué decidir tener un podcast? Bueno, no sé, porque les dije Desocupados no. no, desocupados no somos y por ahí pues No, hay yo una sé frase que no. muy famosa que dice que Dios también llama a gente ocupada. Claro. Pero yo creo que precisamente es después de 12 años pues muchos vivimos muchas cosas, nos casamos, unos con hijos, con empresas, con emprendimientos, con miles de cosas. Claro. Con temas también ministeriales, luchas, retos, logros, procesos en las iglesias, procesos de su vida personal y de su relación con Dios mismo. Uh-huh. Pero cada uno lo tomó de su lado y a su manera, con su estilo. Dios también obviamente tiene un trato diferente con todas las personas, con cada uno. Dios es un Dios muy personal.
también tenemos momentos comunitarios, pero Dios realmente es un Dios también que le habla personalmente a cada uno. Entonces eso me pareció muy chévere poderlo explotar, poderlo como comunicar, poderlo evidenciar, porque yo creo que para empezar los que más aprendemos somos nosotros, los que más recordamos cosas o recordamos lo que nos ha salido bien, lo que no nos ha salido tan bien. Y yo creo que hay mucha enseñanza en esos temas, diferentes temas, y hay temas que a veces no se hablan y hay que hablarlos desde una visión obviamente cristocéntrica, pero también desde la experiencia misma que nosotros vivimos o estamos viviendo, o posiblemente en el futuro vayamos a vivir algunas cosas, porque hay mucha gente que se conecta, y ahí volvemos a la palabra conexión, con esas vivencias. De hecho, el éxito de los podcasts y de las redes sociales o de los influencers es que hay muchas cosas que conectan con la gente, y a veces por pensar de pronto en la masividad, por pensar en un like, porque esto va más allá de un like o más allá de un view o de una red social, por pensar en dinero, por pensar en ministerios, por pensar en muchas cosas, se nos ha ido. Ustedes no le den like. Esa conexión. Esa conexión. No. Sí, denos like. Claro que sí. Estamos la esencia. Un amorcito. Denos ahí corazoncitos. Pero entonces va más allá. Claro, realmente. Va en esa conexión. Primero entre nosotros, a pesar de las diferencias, y la conexión con la gente, en lo que de pronto ellos también vivieron algo similar a lo que nosotros hemos pasado. O de pronto tienen las mismas dudas. O de pronto se están preguntando, o andan en un proceso similar con Dios, y no tenemos nosotros toda la verdad. No es que lo que se diga en el podcast sea doctrina bíblica y lo único verdades que hay, absolutas, pues jamás, pero sí por lo menos hay una guía y hay historias chéveres y hay cosas chéveres que yo sé que la gente, de hecho ya nos han escrito: oiga, me conecté con esto, oiga, tengo esta duda, oiga, también estoy restaurando mi relación con Dios en esto, y eso nos parece súper bonito. Entonces realmente ese es el objetivo, claro, llegar a esas personas y aprovechar todos los medios de comunicación pues, que tenemos. Yo creo que también es importante aclarar que al ser nosotros 5 cristianos, de una u otra manera siempre vamos a llegar al uno, o sea, sí, lo que hablábamos. Sin embargo, lo que marca mucho la diferencia entre nosotros es las experiencias que hemos vivido y las emociones que han generado esas experiencias. Por ejemplo, puede que David y yo hayamos pasado la misma experiencia, ¿sí? La misma situación, por lo que sea, pero para él fue mucho más ruda que para mí, ¿sí? Entonces puede que yo dentro del podcast o dentro del video, dentro del episodio que estemos mencionando, yo lo mencione muy fresco, mientras que para él pueda ser mucho más profundo, y eso es lo que nos va a permitir llegar a más personas, entendiendo que estamos pasando por una situación bastante interesante que también ha hecho que muchos jóvenes o muchas personas se quieran o se estén alejando de Dios. Y una de las cosas que hablábamos en 5x1 y uno de los objetivos que también queremos es, a través de contar nuestras experiencias y poder tocar esos corazones, más nosotros, Dios a través de nosotros, es decirle a esas personas: hey, no te apartes de Jesús. No te apartes de Jesús, no le des la espalda, porque así como tú estás pasando momentos, puede que nosotros también, y si no, haznos saber cómo te podemos ayudar, y de esa manera estamos trabajando entre todos, porque así como hemos tenido personas que nos dicen: oiga, está chévere lo que están haciendo, también hemos recibido comentarios de: pero otra vez ese tema, pero ay, qué jartera, pero debería profundizar más porque ustedes no son tan bíblicos y no sé qué, o sea, de todo, ¿no? Sí, claro. No se ve en la línea del Señor, dice la palabra. Eso, perdón, si eso no es entienden parte- ese refrán, la palabra de quién. ya va a venir en un episodio. Parte de un episodio que tienen que verse. Y ya, entonces eso también es importante. Es que lidiar con las opiniones es tan complejo, aún en las opiniones que tenemos acerca de lo que hemos conocido de Dios. O sea, es complejo y no complejo, ¿no? Cada uno de nosotros lo hace complejo. Cuando yo digo: es que yo pienso esto y esto es así ya, que ese es el bendito problema que trae muchas divisiones, donde buscamos que todos piensen igual a como yo pienso, que todos sientan igual a como yo siento, a que todos superen la misma herida de la misma manera. Pero cuando ese egoísmo deja de estar en nosotros y empezamos a ser más conscientes,
de las diferencias, de los procesos de cada uno, de que lo que para mí es fácil, para otro es difícil y todo este tema, creo que yo soy de las que pienso que ahí hay mucha riqueza y es lo que realmente trae unidad. O sea, la unidad no es el mismo pensamiento sobre algo, sino obviamente lo que nos tiene que unir es Jesús y la verdad absoluta de Jesús. Pero podemos tener muchas experiencias diferentes, procesos diferentes, formas de avanzar y de caminar diferentes, pero es tan chévere cuando se encuentra ese punto de unidad en medio de toda esa diferencia. Y lo que ustedes dicen es muy, muy importante, porque a veces no solo se puede estar viviendo el mismo proceso de lo que cada uno de ustedes comparte en el podcast, sino que a veces en medio de los procesos hay cosas que se nos olvidan, ¿sí? Hay palabras de Dios que se nos olvidan, hay mensajes de Jesús o mensajes que están en la Biblia de Dios para nosotros, que en medio de los procesos se nos olvida. Y a mí en lo personal me gusta mucho escuchar podcasts porque me han ayudado, o sea, porque yo digo, oiga, sí, aquí tiene razón, o afirmo pensamientos también donde digo, bueno, no sé, yo pienso de esta manera, pero afirmo también de pronto posiciones, opiniones, y creo que es bonito, y sobre todo cuando se busca edificar, que no es algo de hacer por hacer, y creo que en un medio como este de la tecnología, de las redes sociales, donde hay tanto contenido basura, es importante que nosotros hagamos pues contenido que de verdad traiga no solo un momento chévere, ay, tan chévere que hablan los muchachos, ay, sí, me parece muy chistoso esto y aquello, sino que deje algo en el corazón y en el alma de las personas, ¿no? Y eso es un reto duro, de la palabra de ¿por qué? Porque si nos ponemos a ver ahorita, y con Javi lo hemos hablado y demás, un influencer se caracteriza por compartir ¿qué? Su vida cualquier cosa personal, cualquier tonterías. cosa, pero aparte de todo lo comparte y son videos que duran muy poco, ¿sí? Y por eso la gente los consume. Pero cuando nosotros vamos a hablar de algo profundo y demás, sabemos que eso no es un tema que lo vamos a tocar ni en 2 ni en 3 minutos, aparte que somos 5, cada uno de nosotros que hable, o sea, si cada uno hablara controladito 4 minutos, ya estamos hablando que ya son 20 minutos 25. De solo la primera participación. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Que sí tenemos un medio que está consumiendo mucho contenido basura, que es un contenido rápido y que es un contenido sin sentido, y el reto que nosotros tenemos precisamente es, sin perder la esencia de ese uno que nos ha permitido crear este proyecto, es vamos a hablar de lo que tenemos que hablar para que el Señor toque los corazones, así nos demoremos cierto tiempo. Si nos quieren ver, bien, si no nos quieren ver, no importa, sabemos que estamos tirando la semilla y sabemos que eso dará fruto en el tiempo perfecto de Dios. Ahora, hay una cosita, ya te doy la palabra. No, ya me olvidé lo que es que dentro del podcast y dentro del contenido tratamos de ser también muy versátiles en algunos temas. Incluso hay algunas actividades, hay como el chiste, la anécdota. Nosotros somos muy algunas serios. Cositas. No es que seamos serios. O sea, ustedes no saben de qué está hablando. No, yo no sé en qué podcast están entonces. Pero finalmente es el reto de también hallar el equilibrio, ¿no? O sea, no nos vamos también a la seriedad de los 40 minutos y entonces un estudio bíblico exegético profundo, porque pues para eso están los estudios bíblicos, para eso están los cultos del domingo, para eso están otro tipo, pero tampoco nos vamos a ir al extremo de 40-45 minutos hablando de chistes y hablando de cosas sin sentido, que no deje nada profundo, que no nos permita expresar también y contar pues todo lo que hemos viviendo, lo que estamos incluso viviendo en el momento. Entonces hallar ese equilibrio es bien complejo, porque por lo general, pero bien bonito. Por lo general hay uno de los dos extremos, pero entonces estamos en ese proceso, creo que ahí vamos bien, como vamos bien y creemos, vamos mejorando. Creemos que sí. Eso dice mi mamá, que vamos bien. Eso dice mi esposa. Mi mamá no ha visto el podcast. Mi mamá lo está viendo, creo. Y ahí vamos construyendo claro. Y fundamentado sobre la roca, ¿no? Eso sí ya es impajaritable, pues inexcusable. Lo dijo bien. La roca siempre que es Cristo y su palabra, y de ahí pues de los fundamentos, pues ahí empezamos a construir también todo lo que venga y algo que también hemos hablado
es que tratamos de darle el mejor sentido a los temas o incluso a los problemas o a las luchas que planteemos, verlo desde el lado siempre positivo, no solo desde el lado crítico, y entonces voy a criticar esto y criticar lo que hacen los cristianos y criticar lo que hacen otros, o incluso criticar lo que hace el mundo, porque entonces todo está mal y todo es peor y estamos en una era de pecado. Ajá. Y sí, es cierto, pero intentamos siempre verlo desde el lado positivo y desde que se puede rescatar de todo lo que cogemos, retener lo bueno, Claro. profundizarlo y bueno. Y es que yo creo... bueno, no, David, por Dios, David. Ahora sí te dejamos Es que hablar. usted dijo que era de pocas palabras, Sí, de entonces pocas ¿para qué lo palabras. vamos a Sí, poner a cierto, hablar y cierto. todo eso? Igual yo lo que dije ya lo dijeron, entonces siga. Sí, vas a repetir entonces. No a mentiras. repetir porque somos muy concretos. Complementa, no, y sí, No, concretísimo. bueno, algo así muy rápido es algo que hablábamos antes de iniciar, era de los apóstoles, ¿no? Entonces, claro, todos tuvieron una relación diferente con Jesús y todos tuvieron una revelación de Jesús, Ujú. ¿sí? Sí. Y yo creo que eso es lo que tratamos de hacer acá, ¿no? Nosotros hablamos desde nuestra experiencia, o sea, todos tenemos una realidad. La realidad es diferente para cada quien, pero la verdad es absoluta porque la verdad es Cristo. Él dijo, Sí. yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. La realidad es cómo percibimos esa verdad. Esa es nuestra realidad. Entonces, nosotros hablamos desde nuestras realidades, pero siempre aterrizando esa realidad a la verdad que es Cristo. Sí. Entonces, claro, nosotros siempre hablamos de palabra. El detalle es que, por decirlo así, no sacamos el versículo y lo ponemos, pero estamos hablando de la palabra. Entonces, por eso mucha gente como que, ay, no hablan de la palabra. Sí lo estamos hablando. Hay que leerla para entender en qué momento estamos hablando de la palabra. Que no la citemos, digamos, entre comillas, textualmente, es diferente. Pero sí siempre estamos hablando de palabra, siempre estamos hablando de nuestra realidad en esa palabra y de la verdad de esa palabra. Que es lo que yo creo que falta en muchas ocasiones. En cuanto a, obviamente, ¿no? O sea, ¿En nosotros o no, nosotros no, sino en general, ok. ¿no? O sea, cuando se encuentran fallas en las personas, cuando se encuentran fallas en la iglesia, fallas en todo lado, muchas ocasiones es por falta de la revelación de esa palabra. Exacto. Y eso es lo que, Sí. lo que nosotros tratamos siempre, lo hablamos desde nuestra experiencia y desde la palabra. Así es. Y yo creo que hay una realidad que tenemos también que hablarla y confrontarla, y es que venimos de una predicación, de una forma de iglesia de mucha apariencia, ¿no? Entonces como que hay una generación que se está levantando a traer la autenticidad, donde venga, mostrémonos como somos, hablemos también de nuestra vulnerabilidad, hablemos también de nuestras debilidades, ¿por qué no hablar de nuestras fallas? Porque veníamos o fuimos de alguna manera formados en un evangelio donde si no eres perfecto no das la talla. Y yo digo, por la misericordia de Dios nos mantuvimos, o sea, porque fallábamos, sabíamos que éramos imperfectos, nos sentíamos muchas veces tan mal, pero cuando ya empiezan muchas cosas a cambiar, y yo creo que debido a experiencias que tuvimos también dentro de la misma iglesia, Sí. pero algo que creo yo, por lo que estábamos hablando también atrás de cámaras, fuera de micrófonos, y es que las experiencias no tan buenas que nosotros podemos contar, que vivimos con la iglesia directamente, hablando de la iglesia local, ¿cierto? Cada uno en el lugar donde estaba, donde de pronto no hay experiencias tan buenas, no nos deben llevar a decir, no, pues entonces no volvamos a la iglesia, no hay que servir en la iglesia y digámosle a todo el mundo que se salga a la iglesia porque es lo peor, sino al contrario, venga, siempre nos hablaron de que todo era del diablo, que esto es del diablo, ¿por qué no empezar a ver a Dios en todo lo que hacemos? ¿Sí? No obviamente diciendo, no, entonces esto que es pecado ahora digamos que es de Dios, obviamente no, pero si nos hablaban o crecimos escuchando, esto es del diablo, ahí hay demonios, entonces ¿por qué no hacerle más publicidad a lo bueno, donde sí está Dios, donde esto sí es la voluntad de Dios, donde veamos a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que hagamos, ¿no? Creo que en la iglesia se ha despertado esa necesidad y yo creo que en medio, o sea, de las experiencias malas ha salido esa necesidad de ¿por qué no ver a Dios en todo lo que vivimos? ¿Por qué no ver a Dios en todo lo que nos pasa? Y suena como lógico, como que pues obviamente, o sea, pero no, hablemos de una realidad. Siempre nos enseñaron a ver al diablo.
¿sí? No, que es que una paloma se me paró en la ventana, eso es el diablo que me mandó un demonio a vigilarme, sí, cosas así. Y yo digo, pero ¿por qué no es Dios mandándonos, no sé, su naturaleza para que la contemplemos? No, es como venga, darle tengamos la otro vuelta, enfoque, Satanizar ¿cierto? absolutamente todo, es más. Metiéndome en un tema álgido y con mucho cariño y con mucho respeto, ¿no? Pero vamos a hablar así súper rápido de diezmos y ofrendas. O sea, una persona que no diezma, Uy, no, entonces, por ejemplo, no Santo. diezma y de pronto algo pasa financieramente y en vez de decirle, Dios, no, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Posiblemente lo que va a escuchar es, claro, como no diezmo, ahí tiene, porque el Señor no castiga ni con palo ni con rejo, según primera. Bien, entonces ahí, o sea, es una. Sí, ya van a entender después, Primera ¿no? de conexión. Es un capítulo que va a salir. Entonces, satanizan absolutamente todo, ¿no? Satanizan absolutamente todo. Y cualquier cosa que uno haga, primero que todo, uno se siente terrible y uno empieza a pensar que todo lo que pasa a partir de esa decisión, buena o mala, lo que sea, todo va a ser en contra mía. Claro. Y bueno, devolviendo también un poquito el tema, es porque venimos sí, de unas iglesias donde nos enseñan a valorar, sobrevalorar la imagen del líder de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, la palabra del Señor, y esto sí lo dice la palabra de Dios, que dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y dejamos de verlo a Él para ver al hombre, pues vamos a tener chascos, porque los hombres no somos perfectos. Nos fallamos en los unos a los otros. Absolutamente, y eso hace cuando yo quiero ser exactamente la imagen que él es, que él dice que es, y yo no estoy a su nivel, automáticamente yo me siento lo peor. Y eso hace que la gente se quiera apartar. Y siempre lo cito, creo que hay 2 o 3 episodios donde he mencionado justamente esto. Hay una canción de Alex Zurdo que dice: Jesús no tuvo la culpa. Lo que te haya pasado en la iglesia, lo que te haya pasado con X o Y persona, Jesús no tuvo la culpa. Por tanto, no tomes represalias con Jesús, porque solo Jesús ha querido hacer algo contigo, y es amarte de principio hasta el fin. Así Claro, es. claro, y es que, bueno, algo que digamos que nos volvió a unir a nosotros fue que cada uno tuvo una experiencia en sitios así. Salimos de unos lugares que tenían unos comportamientos completamente religiosos, aunque decían que no. Aunque en el letrero dice que no es religioso, por dentro nos da cuenta que son bastante religiosos. Es que ese tema de la religiosidad va más allá de la falda larga, de la Biblia bajo el brazo. De hecho, atrevidamente, sí. perdón, hoy a las 6 de la tarde, hoy a las 6 de la tarde, pilas, porque vamos con un nuevo video, uno de los tantos episodios que tenemos, que habla un poquito acerca de esto. No se lo pierda, hoy 6 de la tarde. Así es, a través de Conexión Radio 20 en YouTube. Sigue, tú estás hablando. No me acuerdo qué estaba diciendo yo. Es que a mí me interrumpe. Comportamientos religiosos. Ah, claro, Y teníamos salimos, comportamientos religiosos. tuvimos experiencia ahí. Claro, entonces cuando nos volvimos como a encontrar, yo ¿Tienes digo, oye distraído? Richie, no, es que mi cabeza está pensando en muchas cosas al tiempo, entonces me voy por varios lados. Hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo. Sí. Pero los 5 somos así. Entonces, Entonces, imagínate eso. yo le digo a Ricardo, oye, ¿saliste de tal lado? Me dice, sí. ¿Y tú estás en? No, yo salí de allá. ¿Por qué? Nos reunimos y empezamos a contar y eran las mismas vivencias, en la En misma diferentes religión. lugares, ¿no? Y por eso siempre lo decimos, creo que es una frase que nos caracteriza. La religión es el intento del hombre por alcanzar algo de Dios o alcanzar a Dios. Pero Jesús fue el Dios que alcanzó, al que se encarnó y alcanzó al hombre. Entonces ahí está la diferencia. Entonces claro, cualquier cosa, cualquier enseñanza que aún hay en la iglesia, que nos enseña que es nuestro esfuerzo, nuestra fe, nuestro ayuno, nuestra oración lo que alcanza a Dios, ya desde ahí empieza a tergiversar todo. Desde ahí empieza a torcer un montón en su número de cosas. Entonces, claro, la religión no tiene que ver con tener la falda larga. Eso es el mismo intento es lo mismo que le dijo Satanás a Eva. Le dijo, come y serás. O sea, le puso a ella la responsabilidad. Ajá. Que ella hiciera algo para alcanzar algo de Dios. Sí. Siendo que Dios ya había dicho que los hizo a su imagen y semejanza. Dios hizo eso por nosotros, Jesús hizo eso por nosotros. Y ahí es donde entra el pensamiento religioso. Uy, ¿cómo así? Entonces usted no tiene que hacer nada, usted tiene que creer. Usted tiene que creer y dejarse ser transformado por la palabra. Entonces, eso fue lo que nos unió. Haber tenido esas experiencias tan religiosas, aunque estamos en marco de demosofía, pero esto está pasando en muchos lados. Y eso es lo que siempre nosotros queremos exponer. Siempre a veces colocamos en nuestros videos, ¿no? No estamos hablando propiamente de iglesias, no solamente, bueno,
hablamos de varias, porque no solamente hablamos de lo que vivieron ellos en su lugar, lo que nosotros hablamos en otro lugar, de lo que conocimos de otros lugares. Varias personas que nos han dicho. Bueno, dicen, si están hablando mal de tal pastor, y no. Pero si te queda el guante, te queda el guante. No, pues que se lo ponga. Pero es que es una realidad, es una realidad. O sea, no estamos aquí hablando de algo que me parece. O sea, no nos estamos inventando nada. Eso es real. Exacto, sí. Pero también el tema es, entonces, ¿dejamos que simplemente pase o hacemos algo para marcar la diferencia? Exacto, y eso Ahí va el tema de tratarlo desde la forma positiva. Y de la forma de, bueno, vamos a sanar. De hecho, en algunos podcasts también hablamos de cómo sanar, de qué decisiones podemos tomar, de cómo hacerlo de la manera correcta o cómo buscar ayuda de la manera correcta, cómo arrepentirse, si fue que nosotros la embarramos también con algunas otras personas, arrepentirse, poder pedir perdón, porque pues para eso estamos. Y creo que eso glorifica, de hecho la palabra dice que Dios se glorifica en nuestras debilidades o aún en nuestros errores, y ahí eso glorifica mucho más a Dios, el poder sanar, el poder restaurar y el poder seguir a pesar de, porque nuestra confianza está puesta en Dios, ¿sí? Y a pesar de todo lo que haya pasado o de lo que le haya pasado a la gente, pues sigamos con nuestra confianza puesta en Dios, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, cada uno en sus lugares, cada uno en su talento, cada uno en lo que está haciendo para Dios, y crecer en eso. Entonces digamos que mirarlo de esa manera positiva también da una esperanza a nosotros mismos inicialmente, y a la gente que dice, no, es que a mí me pasó esto, yo por ahí no quiero volver, no quiero saber nada de Dios. Entonces lo que tú decías, un momento, no le eches la culpa a otros ni a Dios de lo que te pasó con X o Y cosa, incluso a veces por decisiones propias. De hecho la misma Biblia dice que ustedes toman decisiones y después o tienen problemas con personas, lo estoy reparafraseando, es primera versión, primera Javi 1.3, y le echan la culpa a Dios, y luego le reclaman a Dios cuando definitivamente ustedes ha sido tomaron por la causa decisión, de sus decisiones, sus propias acciones. Entonces estamos intentando eso, mirarlo de manera positiva para cambiarlo y poder hacer algo bueno. Claro, creo que es hacernos responsables de los procesos que vivimos, pero aprender de ellos, ¿cierto? Para no repetirlos, y yo creo que seguir adelante, o sea, crecer a pesar de la herida, a pesar de la mala experiencia, poder seguir creciendo, porque es que muchos deciden estancarse. Entonces, yo quiero felicitarlos por esta iniciativa. ¿Cuánto llevan haciendo el podcast? Como 3 meses. Sí, ya más o menos como 3 meses. Sí. Estamos arrancando. Claro. Ya, para que lo sepan, en nuestro canal ya casi llegamos a 5.000 personas. Nos hacen falta 4.900. Entonces, pero vamos bien. Está bajo neto. No, y pues a fin de cuentas, o sea, nuestro objetivo es alcanzar a los que tenemos que alcanzar. Sí. Mucha gente nos comenta como, yo viví eso. Mucha gente que nos comenta son personas que incluso han salido heridos de iglesia y no están en ninguna iglesia, pero están ahí como, oiga, sí, eso pasó y yo quiero hacer esto, yo quiero acercarme. Entonces, lo que decíamos, no buscamos los 1000 likes, lo que decíamos, nosotros no buscamos los 1000 likes. 900. Pero sí llegar a los que más, o sea, es que claro. Creo que no es como bueno, multiplique ahí cuántos que vamos a ganar, sino a cuántos vamos a llegar, y a los que más podamos llegar, o sea, pues gloria a Dios, claro. ¿cierto? Mira, yo creo también que hablando del episodio que sale hoy, nos pasó, estando adentro no nos damos cuenta, ¿sí? Cuando estamos dentro y cuando somos parte de, no nos damos cuenta de todo lo que puede haber alrededor, aunque lo estemos viendo. Ahí empezamos, ya no lo satanizamos, sino que lo espiritualizamos todo, ¿no? Entonces todo como, no, pero hay un propósito de parte de Dios, tal. Pero ya cuando salimos y empezamos a ver los toros desde la barrera, como bien lo dice estamos re bíblicos. Pues que estás anunciando ¿qué Biblia leen ustedes? Estás anunciando el capítulo que va a salir como dentro de 15, 20 días. Está buenísimo ese capítulo. Entonces, a lo que voy es, ¿sí ves? No, ya me acordé. Pasa. Que definitivamente cuando uno sale y empieza a ver desde la barrera, uno dice, oiga, hay muchas cosas para hablar, nosotros vivimos eso, y lo mencionamos, tenemos que hablarlo, solo no nos podemos quedar callados, porque puede que hoy estén dentro y no lo vean, pero en algún momento puede que salgan y digan, oiga, sí, esto pasa. Y si conocemos así personas, pues la idea es que empecemos a replicar esta información, que empecemos a compartir este podcast,
Y si usted de pronto está esperando encontrarse un podcast de 40 minutos absolutamente serio, no es, ¿vale? Para nada. No es, va a ser un podcast, tratamos de ser supremamente dinámico, lo voy a decir Es así una explícitamente. conversación, o sea, es que Claro, es es una que- Vamos a ser conversación. desordenados, No, vamos sí, a y- reír, pero siempre A vamos a interrumpirnos. terminar. Uy, sí. Sí, pero siempre vamos a terminar hablando del 1. Si ustedes llegan a encontrarse en algún momento un episodio de 5x1 donde no hablemos del 1 de Jesús, Quejas y Denuncia. reclamos. Quejas y reclamos. No, y que algo que sí tratamos de mantener es, o sea, no queremos copiar modelos, no queremos copiar cosas, y somos muy nosotros. O sea, Sí, realmente somos claro. como nos sentamos los 5 a hablar, así es el podcast. Obviamente hacemos juegos, hacemos cosas a veces como por darle dinamismo, pero a fin de cuentas seguimos siendo los mismos 5 amigos de hace 12 años. No hay. Hablemos, Pe- muchachos. De pronto lo que quieres decir también lo complemento. No ponga palabras en mi boca, Sí. hermano. Primera, David, no personificamos, no entramos en un personaje como lo Ajá. pueden hacer otras personas que también están en redes, es válido y respetable, pues no entramos en ningún personaje ficticio, pues, o que estemos somos nosotros mismos con lo que nos ha pasado, con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta y con la palabra de Dios que sabemos también la que tenemos ahí, sino la otra que estamos Sí, aprendiendo. a veces Sí, la embarramos como, y se nos como las olvida. personas Pues ahí que cuando, por ejemplo, pasan en las iglesias, ¿no? Donde abajo en la tarima y sin micrófono hablan de una manera, pero cogen micrófono, suben a la tarima y se transforman, ¿no? Bueno, respetable pero discutible, decía alguien por ahí. Esa también Pero está sí. en la misma versión de la que- De lo vamos a hablar en el capítulo que sale como dentro de 20 días. Después Sí. les vamos a decir qué Biblia es la que leemos. Pero bueno, esto, digamos que aquí lo que queríamos es mostrar un poquito de lo que vamos a estar disfrutando en el podcast de 5x1. Ellos tienen su canal en YouTube, pero también sus programas los van a poder encontrar en YouTube en Conexión Radio 20. Usted pone ahí en el buscador de YouTube Conexión Radio 20, se suscribe, le da likes al video, lo puede compartir también con otros, suscribirse también al canal de ustedes. ¿Cómo es que aparecen 5? O sea, porque no es 5x1 en números, sino parte en números, Bueno, parte en letras. Contamos por qué aparecemos así. Es que habíamos colocado 5x1 y era muy difícil encontrarlo. Entonces nos dimos cuenta que si colocábamos podcast cristiano 5x1 era más fácil encontrarlo. Entonces nos Ok. llamamos 5x1, pero el canal se llama podcast cristiano 5x1. Podcast cristiano 5x1, 5x1. la palabra 1. 5x1. Bueno, Vale. yo lo encuentro como 5x1. O sea, con el número. No, es en letra. Toca el 5x1. Bueno, YouTube entiende. YouTube sabe. Spotify también sabe. Y si no los encuentran, váyase a Conexión. ahí No, los van a veamos ver. aquí, Conexión. Veanos aquí en Conexión Radio Conexión 20. y de ahí. Coméntelos, compártalos. Si les gustan, compártalos. Si no les gustan, igual También. compártalos a la gente que le caiga mal. Lo que quieran, Se hace. pero Y compártalos. dele like. No buscamos tu Comente. like, pero dale like. Comente tal. Y si usted necesita también nuestro Nequia y Plata, nos avisa. Ahí está. Con gusto. Ahí aparece. Bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque es que crear un podcast también requiere de herramientas necesarias para hacer un buen video, que tenga buen audio, que tenga buena iluminación. Entonces, si usted quiere, o sea, si Dios pone, Ahora, decía yo lo dije alguien... sin culpa, pero bueno. No, pero sí nos no, pasó. pero mire, decía un pastor, Una hamburguesa. ay de ti si Dios te dice que me siembres algo y no lo haces. Algo que sí nos no. pasó fue que los primeros videos salieron pues grabamos con un celular, ¿no? Y unas personas dijeron dos. como, no, nos gusta el video, pero es que se ve feito, les vamos a ayudar. Y nos prestaban las cámaras por un tiempo. Sí. Y ustedes Entonces sí dijeron, pasa. pero es que somos así, ¿qué más le vamos a hacer? Ya que ustedes quieran decir, no, es que salen despeinados, los vamos a... Así somos. No podemos hacer nada. Así ya no podemos hacer No nada. es cuestión Ay, de sí. la cámara, no es cuestión de cámara. Bueno, a todos los que han estado conectados ahí en esta mañana, en toda la programación que hemos tenido en Conexión Radio, a los que nos están escuchando a través de www.conexionradio20 y también a través de nuestra app, y los que nos están viendo a esta hora, que Dios los bendiga. Recomendado entonces el podcast 5x1 a las 6 de la tarde todos los lunes. Aquí 5 muchachos peleándose el micrófono, Sí, pero sí, queriendo sí. edificar a todos los que los escuchan. Así que para más de 5x1, lunes 6 de la tarde a través de Conexión Radio. Y saludos de Muchachos, Sergio y de Daniel, que no sí, claro que sí, un saludo para ellos y a ustedes. Gracias por estar en los Gracias. micrófonos de Conexión Muchas Radio. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recuerden que eso se llama
5 por 1. Tenemos Que canción. siempre cantamos la canción 5 por 1. No es promoción, es un podcast. Que Dios Chao. los bendiga, chao. Chao. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.